Nuestro mundo es tan grande que sería imposible que haya gente en todas partes. Desde la ciudad fantasma hasta el enigmático bosque flotante, estos son los 20 lugares abandonados más espeluznantes de todo el mundo. Número 20. La ciudad fantasma de Pripyat, Ucrania. Así que cuando se trata del abandono de lugares, ninguno se compara con lo que ocurrió en Pripyat en 1986. Como sabrás, ese año se produjo el catastrófico desastre nuclear de Chernóbil. Irónicamente, antes de esta tragedia, Pripyat era una comunidad floreciente. Contaba con 15 escuelas primarias, un gran hospital, 25 tiendas, 10 gimnasios, parques, cines, fábricas y una piscina, creando un entorno vibrante para sus residentes. Cuando se dio la orden de evacuación, más de 49.000 personas llamaron a esta ciudad su hogar. El parque de atracciones local fue incluso una recompensa por la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, en abril de 1986, todo cambió en un instante. Un día, la ciudad estaba llena de actividad, y al siguiente, la vida tal como la conocían se detuvo abruptamente cuando los reactores nucleares fallaron y la radiación se filtró a la atmósfera. Pripyat fue uno de los primeros lugares designados para la evacuación. Imagínese estar en esa situación, viviendo pacíficamente un día, solo para que le digan al siguiente que debe dejar todo atrás debido a una crisis en la planta de energía. Hasta el día de hoy, Pripyat sirve como un inquietante recordatorio de las consecuencias de la negligencia y las malas medidas de seguridad. Su estado actual se parece a algo sacado de una película postapocalíptica. Curiosamente, muchos videojuegos utilizan el paisaje desolado de Pripyat para crear narrativas envolventes. Aunque esto puede sonar intrigante, eclipsa la realidad de que miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus vidas debido a un desastre que alteró la ciudad para siempre. Número 19. Las ruinas de Villa Epiquén. Una y otra vez, la búsqueda del turismo lleva a las personas a crear estructuras impresionantes, como se ve en esta villa en Argentina. Alguna vez fue un destino accesible desde Buenos Aires, capaz de albergar hasta 5.000 visitantes. Sin embargo, en su apogeo, el desastre golpeó cuando una presa falló, lo que provocó un aumento catastrófico en los niveles de agua alrededor del pueblo. Los residentes no tuvieron más opción que evacuar. Aunque las secuelas finalmente se manejaron, el pueblo nunca se reconstruyó. Hoy, los visitantes del sitio pueden presenciar el profundo impacto de la inundación que ocurrió. La naturaleza ha cobrado un alto precio en este destino antaño bullicioso, dejando atrás inquietantes recuerdos de su antigua gloria. Los restos de la villa son un testimonio de la fuerza de la naturaleza y la naturaleza fugaz de los esfuerzos humanos. Número 18. Isla Huaoqui, China. La madre naturaleza es implacable en su recuperación de la tierra, y una visita a la isla Huaoqui en China ilustra vívidamente este fenómeno. Alguna vez un próspero pueblo de pescadores, la zona se volvió tan superpoblada que ya no era sostenible para sus habitantes. En solo unas décadas, esta bulliciosa comunidad se transformó en un país de las maravillas desierto con una vibrante hiedra verde que envolvía las estructuras abandonadas. El paisaje se parece a algo sacado de un cuento de hadas o una novela de fantasía, pero es muy real, muy hermoso. Este es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando los humanos están ausentes de la Tierra, permitiendo que la naturaleza florezca sin control. La isla sirve como un poderoso recordatorio del destino inevitable que espera a todas las creaciones hechas por el hombre si se las deja desatendidas. Número 17. Las casas OVNI de Sanji. El fenómeno OVNI ha cautivado a personas de todo el mundo y se ha convertido en un elemento básico de la cultura pop. A finales de los años 70, Taiwán se tomó en serio esta fascinación y desarrolló las casas OVNI de Sanji. Estas viviendas futuristas fueron diseñadas para parecerse a naves espaciales, ofreciendo alojamiento vacacional único para los visitantes. El mercado objetivo principal era el personal militar estadounidense en permiso en tierra, lo que lo convertía en una estrategia inteligente si se ejecutaba correctamente. Sin embargo, el proyecto enfrentó numerosos desafíos, incluida la falta de financiación y múltiples accidentes trágicos durante la construcción, lo que finalmente llevó a su abandono. Hoy, las casas OVNI de Sanji se han transformado en un punto de acceso para exploradores urbanos y fotógrafos. Su diseño inusual y su ambiente inquietante
atraen a los visitantes intrigados tanto por la arquitectura como por el concepto de vida sostenible. Si bien estas casas, que alguna vez fueron prometedoras, ahora se encuentran en ruinas, continúan inspirando asombro y curiosidad. Número 16. Kolmanskop, la ciudad de diamantes desierta. Ahora aventurémonos en una ciudad fantasma que literalmente está siendo engullida por el desierto. Este no siempre fue el caso de Kolmanskop, ubicada en Namibia. En 1908, unos trabajadores que construían un ferrocarril se toparon con una piedra brillante que resultó ser un diamante. En aquel entonces, los diamantes eran una de las gemas más buscadas y la zona era tan rica que la gente podía encontrarlos simplemente recogiéndolos del suelo. Este descubrimiento provocó una fiebre de diamantes, transformando a Kolmanskop en una ciudad en auge. Los buscadores de fortuna acudieron en masa a la zona, ansiosos por hacerse ricos. Los depósitos de diamantes eran tan abundantes que la minería prosperó durante muchos años. Antes de la Primera Guerra Mundial, los mineros extrajeron más de 2.000 libras de diamantes, una cantidad asombrosa de riqueza para esa época. Sin embargo, la fortuna de la ciudad disminuyó debido a varios factores. La guerra hizo que los precios de los diamantes cayeran en picado, dejándolos casi sin valor. Además, una ciudad cercana descubrió diamantes más grandes, lo que alejó a los mineros. En 1956, Kolmanskop se había convertido en un pueblo fantasma. Hoy en día, atrae a turistas que vienen a presenciar cómo sus edificios parcialmente llenos de arena van siendo lentamente recuperados por el desierto circundante. Número 15. El ambicioso sueño de Henry Ford. El siguiente en nuestra lista es Fordlandia, un sitio que desafía los lugares abandonados típicos y muestra una visión ambiciosa. Durante la década de 1920, antes de la Gran Depresión, el legendario Henry Ford buscó agilizar su producción de automóviles y reducir los costos. Creía que Sudamérica tenía la clave para el caucho asequible, que podía obtener legalmente mientras empleaba mano de obra local para enviar el material de regreso a los Estados Unidos. Ford imaginó una ciudad corporativa, Fordlandia, completa con comodidades lujosas como piscinas, campos de golf, bungalows y espacios para bailes tradicionales estadounidenses. Desde una perspectiva comercial, esta idea tenía sentido. Esto le habría otorgado acceso directo a recursos, mano de obra barata y una ventaja competitiva. Desafortunadamente, la visión utópica de Ford vino acompañada de reglas estrictas impuestas por la gerencia. Las prohibiciones contra el alcohol, las mujeres, el tabaco e incluso el fútbol se extendieron a las casas de los trabajadores, sofocando el espíritu de la comunidad. A medida que aumentaba la frustración, los lugareños se rebelaron contra las restricciones opresivas. Finalmente, Fordlandia no produjo caucho para sus automóviles y se mantiene como uno de los fracasos más importantes de Ford. Esto sirve como recordatorio de que incluso las mejores ideas pueden fallar si no se tienen en cuenta las necesidades y las libertades humanas. Número 14. La oscura historia de la isla de Ross. Cada nación, independientemente de su tamaño, tiene momentos históricos que incitan a la reflexión sobre sus crueldades pasadas. Para Gran Bretaña, un ejemplo evidente es su legado colonial y el trato a las personas en las regiones que controlaban en nombre del imperio. Una ilustración notable de esto es la isla de Ross en la India. Esta ubicación fue tomada por los británicos y se convirtió en una instalación para albergar a presos políticos y convictos. Desde 1858 hasta aproximadamente 1941, la isla Ross actuó como centro administrativo del gobierno británico en las Islas Andamán. Hoy en día, se ha transformado en una atracción turística popular, conocida por sus ruinas, incluida la antigua residencia del comisionado británico, una iglesia y una piscina. También hay varias rutas de senderismo y miradores panorámicos. Sin embargo, en su pasado más siniestro, muchos de los convictos alojados allí eran residentes de la India, el mismo territorio que los británicos habían reclamado. Se levantaron contra sus opresores, pero cuando fueron capturados, fueron sometidos a trabajos forzados, obligados a limpiar la isla de árboles para dejar paso a lujosas casas para sus captores. Finalmente, la isla fue abandonada, y desde entonces, la naturaleza ha recuperado gran parte de su antigua gloria. Número 13. Cuerpo un pueblo fantasma de California.
A menudo es difícil de reconocer mientras se vive el momento, pero muchos lugares en todo el mundo se establecieron debido al descubrimiento de valiosos recursos naturales. Una vez que esos recursos se agotaron, los pueblos se dejaron de caer, dando lugar a lo que ahora llamamos pueblos fantasmas. Un ejemplo de ello es Bodie, en California. En 1876, los mineros acudieron en masa a Bodie tras descubrir ricos yacimientos de oro y plata. Esta afluencia atrajo a la gente a la zona como si fueran polillas a la llama, sin saber que con el tiempo se convertirían en el inquietante legado de la ciudad. A diferencia de muchos otros pueblos fantasmas, los residentes de Bodie se entregaron a una vida de excesos y decadencia moral, celebrando su riqueza mientras duró. Sin embargo, en la década de 1940, la fortuna de la ciudad se desvaneció, lo que llevó a su abandono. Sorprendentemente, el aislamiento de la ubicación ayudó a preservar sus estructuras, y hoy Batty se mantiene como un destino popular para los turistas ansiosos por vislumbrar su historia fantasmal. Los edificios y artefactos bien conservados sirven como una cápsula del tiempo que revela el pasado vibrante pero problemático de esta ciudad que alguna vez fue próspera durante la fiebre del oro. Número 12. Las misteriosas casas con forma de cúpula de Florida. Antes de 2022, es posible que hayas visto casas inusuales con forma de cúpula en la costa de Florida, cerca de la isla Cape Romano. Si te preguntas cómo llegaron a existir, la historia comienza con un petrolero retirado llamado Bob Lee. Dedicó años a crear un proyecto de viviendas distintivo pensado como lugar de retiro vacacional. Claramente, no estaba interesado en construir una mansión cualquiera. Su objetivo era crear algo excepcional y completamente único. Lee diseñó un modelo de sus casas abovedadas en su propiedad de Tennessee y luego comenzó a construirlas sobre pilotes en las aguas de la costa de Florida. Como persona práctica, imaginó una casa de vacaciones que sería autosuficiente y funcionaría con energía solar. Una vez terminadas, él y su familia pasaron un tiempo viviendo en las casas abovedadas. Se construyeron para resistir las inevitables tormentas que azotarían la zona. Sin embargo, el sueño no duró mucho. Finalmente, se vieron obligados a abandonar las casas debido a las insostenibles condiciones de vida. Ahora viene el giro. ¿Recuerdas cuando mencioné que estas estructuras eran visibles antes de 2022? Eso fue porque el huracán Ian golpeó y sumergió las casas bajo las olas. Uno podría pensar que cualquiera con un poco de previsión habría anticipado tal destino antes de construirlas. Número 11. El enigmático Castillo Miranda. Al igual que otros lugares de esta lista, el Castillo Miranda fue diseñado originalmente como un refugio de lujo para los visitantes. Su gran interior ostentaba impresionantes pasillos arqueados, escaleras de madera ornamentadas y amplios salones de baile. Todo lo que se esperaría de un elegante espacio de reunión. Construido en Bélgica a finales del siglo XIX, el castillo sirvió como residencia de verano para una familia noble hasta que la agitación de la Segunda Guerra Mundial cambió su destino. A medida que el conflicto se intensificaba, las fuerzas alemanas tomaron el control del castillo y lo reutilizaron como cuartel para sus soldados. Esta no era ciertamente la visión que tenían en mente sus constructores originales. Después de la guerra, el castillo se transformó en un orfanato con una historia inquietante y los crecientes costos de mantenimiento se volvieron abrumadores. Finalmente, en la década de 1990, fue abandonado y se lo dejó de caer en las sombras. Lo que alguna vez fue un símbolo de lujo y grandeza, se convirtió en una inquietante reliquia del pasado que resalta el marcado contraste entre sus gloriosos comienzos y su desafortunado final. Número 10. La maldición de la Isla de las Muñecas. Muchos consideran que la Isla de las Muñecas es uno de los lugares más embrujados del mundo. El número 13 tiene una reputación de mala suerte que se alinea perfectamente con el aura inquietante de esta isla. La leyenda que rodea a la Isla de las Muñecas es tan cautivadora como la isla misma. El cuidador que atendió la isla una vez descubrió el cuerpo de una niña ahogada en las aguas cercanas. Convencido de que su espíritu lo perseguía, coleccionó muñecas, principalmente sus cabezas, y las colgó por toda la isla. Su esperanza era que estas muñecas le brindaran una sensación de compañía y evitaran que su espíritu lo atormentara. Avancemos rápidamente a los acontecimientos posteriores
y se dice que el cuidador encontró su muerte en el mismo lugar donde encontró a la niña años antes. Esta historia solo se suma a la atmósfera inquietante de la isla hoy en día. Los visitantes informan que sienten la presencia de múltiples espíritus en la isla. Muchos afirman que las cabezas de las muñecas parecen moverse y que sus ojos parecen seguir a los espectadores. Las muñecas pueden ser inherentemente espeluznantes, pero este lugar lleva el factor espeluznante a un nivel completamente diferente. Número 9. Los fuertes marinos de Moncel, un legado de tiempos de guerra. Los tiempos de guerra a menudo conducen a la creación de varias estructuras para protección, comodidad y a veces agresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra construyó los fuertes marinos de Moncel en las aguas de su costa. Estos fuertes se construyeron con un propósito sencillo pero vital: detectar cualquier ataque alemán entrante y transmitir esa información para alertar a la nación. Esta sencilla estrategia resultó eficaz en numerosas ocasiones. Los fuertes estaban ubicados estratégicamente en los estuarios del Támesis y Mersey y fueron desmantelados en la década de 1950. Hoy en día, algunas de estas estructuras históricas siguen en pie, tras haber sido reutilizadas para diversos usos. Su importancia histórica no ha pasado desapercibida. La gente ha reconocido su potencial y ha trabajado para restaurarlas de formas creativas. Estos restos de la historia de la guerra sirven como recordatorio de un pasado tumultuoso a la vez que muestran la resiliencia de quienes buscan preservar su legado. Número 8. Las ruinas de Whitley Court. Permanezcamos en Inglaterra para explorar Whitley Court, ubicada en Worcestershire. Whitley Court, considerada en su día una de las propiedades más grandiosas del país, alcanzó su apogeo durante la era victoriana, donde se celebraban reuniones extravagantes y festividades reales. El diseño de la casa era lujoso y opulento, y encarnaba todos los aspectos del lujo que uno pueda imaginar. Sin embargo, la suerte de la familia Whitley dio un giro dramático. En 1937, se produjo un desastre cuando se produjo un incendio cerca de las dependencias de los sirvientes, lo que provocó la devastadora destrucción de toda la propiedad. Hoy en día, los visitantes pueden pasear por las ruinas y ser testigos de los restos de una era pasada que alguna vez irradiaba opulencia. Whitley Court se alza como un conmovedor recordatorio de cuán rápidamente la prosperidad puede desaparecer, dejando atrás solo los restos esqueléticos de su antigua gloria. Número 7. El enigmático bosque flotante. Puede que tenga sus propias ideas sobre lo que es el bosque flotante, pero su historia tiene más capas de las que podría pensar. Homebush Bay, ubicada en Sydney, Australia, es famosa por su parque olímpico, naufragios históricos y una variedad de actividades recreativas. Se ha convertido en un lugar popular para eventos deportivos, conciertos y salidas familiares. Sin embargo, también sirve como lugar de descanso final para los barcos. Cuando digo que los barcos van a morir, lo digo en el sentido más literal. Los barcos se enviaban a esta bahía para ser desmantelados y sus partes se vendían para su reutilización. Uno de esos barcos es el SS Airfield, que llegó a la bahía en 1972 para su desmontaje. Sin embargo, las operaciones finalmente cesaron y la bahía pasó de ser un astillero de naufragios a un refugio para la naturaleza. El aeródromo y otros similares fueron recuperados por el medio ambiente, dando lugar a lo que hoy se conoce como el bosque flotante. Este espectáculo único es realmente una vista sorprendente, que muestra el poder crudo de la naturaleza que recupera lo que una vez fue creado por el hombre. Número 6. La isla encantada de Poveglia. Como descubrirás en esta lista, la verdadera historia de algunos lugares a menudo puede ser mucho más inquietante que cualquier historia de fantasmas. Un excelente ejemplo es la isla de Poveglia en Italia, un lugar lleno de una historia oscura. Su notoriedad comenzó durante la peste negra, cuando los infectados fueron enviados a la isla para cuarentena. La isla fue sellada por completo, creando una zona prohibida. Ser enviado allí significaba esencialmente una sentencia de muerte. Las víctimas perecieron en grandes cantidades y sus cuerpos tuvieron que ser enterrados en la isla para acomodar la afluencia de enfermos. La sombría historia de la isla solo se profundizó cuando se estableció una institución mental allí, lo que llevó a más tragedias y sufrimiento. Después de incidentes adicionales que involucraron más estructuras,
quedó claro que la isla llevaba una pesada carga de eventos oscuros. Finalmente, la isla fue abandonada y a pesar de varios planes de remodelación, nada se materializó. Hoy, si intentas visitarlo, podrías enfrentarte a consecuencias legales. Número 5. Castillo Bannerman. Una historia explosiva que ha dejado una huella indeleble en el tiempo. Dirijamos nuestra atención a otro castillo fascinante, este ubicado estratégicamente a unas 50 millas al norte de la vibrante ciudad de Nueva York. El Castillo Bannerman, con su silueta imponente y su historia fascinante pero tumultuosa, se alza como un testimonio silencioso de una época pasada. Situado majestuosamente en una isla en las aguas serenas del río Hudson, esta estructura histórica extraordinaria fue erigida por Frank Bannerman, un visionario hombre de negocios que se especializó en el comercio de excedentes militares a principios del siglo XX. En la actualidad, las ruinas majestuosas del castillo continúan cautivando a innumerables visitantes y se han transformado en un espacio vibrante que sirve como sede de diversos eventos y actuaciones culturales que mantienen vivo su legado. Sin embargo, su pasado está entretejido con desafíos y acontecimientos dramáticos que han definido su destino. Bannerman, con su agudo sentido para los negocios, logró acumular una considerable fortuna durante dos conflictos históricos significativos, la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana. Su éxito en la adquisición de armamento fue tan extraordinario que se encontró ante la necesidad imperativa de encontrar un espacio lo suficientemente grande para almacenar su creciente colección de material bélico. Esta circunstancia única lo llevó a tomar una decisión trascendental: la adquisición de la isla donde posteriormente construiría su impresionante castillo Dot. La historia tomó un giro dramático tras la muerte de Bannerman en 1918. Aunque su familia persistió en mantener su residencia en el castillo, el destino tenía otros planes. En 1920, un acontecimiento catastrófico cambió para siempre el curso de la historia del castillo: la explosión devastadora del polvorín. Esta detonación monumental, provocada por la presencia de 200 toneladas de municiones almacenadas, causó daños estructurales irreparables en la majestuosa edificación. Este incidente marcó el principio del fin para el castillo como residencia familiar. Posteriormente, la familia se vio obligada a abandonar el lugar, y un incendio posterior terminó de consumir lo que quedaba de su antigua gloria. Hoy en día, el castillo permanece en ruinas, erigiéndose como un inquietante pero fascinante recordatorio de su turbulento pasado histórico, un testimonio silencioso de los caprichos del destino y la naturaleza efímera de las obras humanas. Número 4. El curioso parque de los viajes de Gulliver. Ahora, adentrémonos en una historia verdaderamente peculiar y fascinante. Este caso particular representa un ejemplo llamativo de un concepto que, aunque inicialmente rebosaba de promesas y potencial, terminó convirtiéndose en una empresa fundamentalmente equivocada. En el siempre innovador Japón, el gobierno embarcó en una ambiciosa iniciativa para incrementar el flujo turístico mediante la creación del Parque de los Viajes de Gulliver, una elaborada atracción temática inspirada en la mundialmente reconocida obra maestra literaria. El parque inauguró oficialmente sus instalaciones en 1997 y rápidamente se transformó en un símbolo emblemático, aunque no precisamente positivo, de los tristemente célebres proyectos Bridge to Nowhere, una serie de iniciativas controversiales promovidas conjuntamente por el gobierno japonés y el sector bancario durante la turbulenta década de los 90. Aunque esta evaluación pueda parecer especialmente severa, resulta fundamental examinar los elementos distintivos que caracterizaron este proyecto, los diseños extraordinariamente peculiares y la atmósfera inherentemente inquietante que emanaba de cada rincón del parque. Estos aspectos únicos, lejos de atraer visitantes, probablemente jugaron un papel decisivo en su sorprendentemente rápido declive, considerando que el parque no logró mantener sus operaciones ni siquiera por una década completa. Tras el inevitable cierre de sus puertas, la sensación de inquietud que siempre había estado presente se intensificó significativamente. Las imponentes estatuas de proporciones colosales y las diversas atracciones permanecieron abandonadas en su lugar original, creando un espectáculo verdaderamente perturbador
que inevitablemente llevaba a los ocasionales espectadores a contemplar y especular sobre los misteriosos y extraños acontecimientos que podrían haber transcurrido dentro de los ahora silenciosos muros del parque. Número 3 es el Hotel del Salto, embrujado. El siguiente en nuestra lista es una historia marcada por un momento desafortunado, una mala ubicación y una serie de acontecimientos que llevaron a su eventual abandono. El Hotel del Salto, construido majestuosamente a lo largo de las orillas del río Bogotá en Colombia, fue concebido originalmente como uno de los hoteles más exóticos y lujosos de la región. Con su arquitectura impresionante y vistas panorámicas a la cascada Tequendama, el hotel prometía una experiencia única para sus huéspedes adinerados. Hasta cierto punto, logró alcanzar ese objetivo, ofreciendo un refugio verdaderamente impresionante en medio de un paisaje natural espectacular, siempre que los visitantes pudieran hacer caso omiso de las inquietantes historias sobre los supuestos espíritus que vagaban por sus instalaciones. Los relatos de actividad paranormal son numerosos y persistentes. Muchos huéspedes y personal del hotel han informado de apariciones fantasmales que rondan los pasillos y habitaciones, creando una atmósfera de misterio y temor. Estas manifestaciones sobrenaturales están íntimamente relacionadas con la cascada cercana, un lugar de profunda significación histórica y trágica, donde los indígenas locales, enfrentados a la conquista española, optaban por saltar para preservar su libertad antes que someterse a los conquistadores. Sin embargo, la historia oscura del hotel no termina ahí. Con el paso del tiempo, el río Bogotá sufrió una severa contaminación industrial, transformando el antes prístino entorno natural en un recordatorio de la degradación ambiental. Este deterioro ecológico disuadió aún más a los potenciales visitantes del hotel, que ya estaban inquietos por su reputación sobrenatural. Dadas estas circunstancias tan adversas, ¿quién podría culpar a los viajeros por evitar el lugar? En la actualidad, el Hotel del Salto ha encontrado una nueva vida como museo, pero su reputación siniestra persiste, convirtiendo cada visita en una experiencia que requiere cierta precaución y preparación mental. Los visitantes contemporáneos deben estar preparados para una experiencia única que entrelaza la belleza arquitectónica con una historia profundamente inquietante, lo que inevitablemente lleva a muchos a reflexionar sobre las innumerables historias no contadas que yacen ocultas dentro de sus antiguas paredes. Número 2. El enigmático Castillo de Dundas. Nos permite adentrarnos en el reino de lo sobrenatural, donde abundan las leyendas de maldiciones. El Castillo de Dundas, situado en Nueva York, es un buen ejemplo de ello. Los castillos han sido codiciados durante mucho tiempo como símbolos de estatus y poder. Incluso en la narrativa moderna, desempeñan un papel vital en las fantasías épicas que encarnan la grandeza de los reinos antiguos. Si te preguntas por qué nunca has oído hablar de este castillo en particular, está escondido en Catskills y está algo oculto a la vista. Además, muchas personas dudan en acercarse a él debido a la supuesta maldición que acecha el lugar, o al menos esa es la suposición. La verdad, sin embargo, es un poco más moderada. Originalmente, el terreno donde ahora se encuentra el castillo estaba destinado a ser un albergue. Pasó por varios propietarios hasta que llegó a manos de Ralph Dundas, que comenzó la construcción del castillo en 1915. Aquí es donde comienza la ironía. Aunque fue él quien inició el proyecto, falleció antes de que se completara. En 1922, apenas un año después de su muerte, su esposa, Josephine, fue internada en un sanatorio sin haber pisado jamás el castillo. Su única hija, Muriel, se enfrentó a una serie de acontecimientos desafortunados que finalmente la llevaron también a ser internada. La propiedad cambió de manos con frecuencia y cada transferencia trajo desgracias. Finalmente, la familia abandonó el lugar por completo, permitiendo que la naturaleza lo reclamara. Esto preparó el terreno para innumerables historias sobre el castillo, incluidos rumores de que era una prisión para la familia. Con sus espíritus vagando por los pasillos, lo que debería haber sido un triunfo familiar se transformó en un legado inquietante. No sería de extrañar que alguien ya haya hecho una película de terror inspirada en esta trágica historia. Número 1. La ciudad abandonada de Craco, en Italia.
Como ya hemos mencionado, hay varias razones por las que la gente evita ciertos lugares abandonados. En el caso de Craco, la principal preocupación es la seguridad pública, ya que esta ciudad, que en su día fue próspera, ahora es solo una sombra de lo que fue. Establecida por los griegos en el siglo VI después de Cristo, la zona tiene raíces que pueden remontarse incluso más atrás, ya que las tumbas del siglo VIII a.C. sugieren un asentamiento anterior. Esto no es sorprendente, dada la tendencia de las civilizaciones a construir sobre los restos de otras, encarnando el dicho «no desperdicies, no te faltará». Al igual que muchos lugares del mundo, Craco se expandió y se contrajo a lo largo de los años, experimentando cambios en la arquitectura y la demografía. Desempeñó un papel en acontecimientos históricos importantes en Europa, incluida la migración hacia el oeste. Sin embargo, la naturaleza asestó un duro golpe a la ciudad. Una serie de terremotos y deslizamientos de tierra devastadores dejaron a Craco inhabitable. En 1980, toda la ciudad había quedado desierta, dejando atrás solo ruinas desmoronadas. Visitar Craco es posible, pero se recomienda tener cuidado. Las estructuras se han deteriorado significativamente en las últimas 4 décadas, expuestas a los elementos sin ninguna reparación. A pesar de su frágil estado, la llamativa apariencia de la ciudad la convierte en un lugar de rodaje popular. Cabe destacar que apareció en La Pasión de Cristo, lo que demuestra que, incluso en su abandono, Craco sigue captando la atención y la intriga. Nos vemos en el próximo video.